tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio de Canal 11. ¿Sabe qué? Todos los viernes cuando llego aquí, a este estudio maravilloso, lo primero que hago es saludar a mis compañeros, saludar al invitado o los invitados y, por supuesto, invitarlo a usted a que participe en la charla usando nuestras líneas telefónicas. Hoy le hago la invitación de una manera muy especial porque esta noche estamos cumpliendo 15 años con nuestro programa. Esto quiere decir que hemos tenido alrededor de 1,450 invitados, 50,000 o 60,000 llamadas telefónicas, que desde luego son importantes porque es la presencia de usted en este programa. Y desde luego en todo ese tiempo hemos podido hablar, mire, con escritores, pintores, científicos, magos, niños, integrantes de la orquesta sinfónica, compositores, actores, en fin, ese mural inmenso de personalidades iluminadas por la inteligencia y la generosidad estaba trunco, le faltaba algo, la presencia de una persona a la que quiero y admiro, a la que todos estamos agradecidos porque a partir de 1950 aproximadamente ha sido el testigo, sí, el testigo de los más importantes acontecimientos en México y por supuesto en el mundo. ¿Quién más? Pues sí, ya sabe usted quién es. Es Jacobo Zabludovsky. Antes de empezar a conversar con él, quiero expresarle mi agradecimiento, un agradecimiento muy especial por el ejemplo que me ha dado de profesionalismo y de persistencia, ejerciendo su oficio en momentos de paz, pero también de guerra, en momentos simples pero también álgidos, en momentos de silencio ensordecedor y gritos que parece que no se logran escuchar. Hoy está aquí Jacobo Zabludovsky, en nuestros 15 años. Jacobo, gracias, sobre todo porque tienes un pequeño malestar de la garganta. Gracias, Cristina. Al contrario, el agradecido soy yo de que me hayas invitado. Tengo, que no parezca una sociedad de elogios mutuos, pero tú sabes muy bien que yo cada domingo espero en el diario que dirige Carmen Lira, La Jornada, tu columna, que es el reflejo de la vida de aquellos que nadie voltea a ver y que tú vas a buscarlos, a verlos y a decirnos cómo viven esas personas anónimas. Muchas gracias por tenerme en este programa, es un honor para mí. Es un gusto y además hay una serie de coincidencias muy especiales. No sé si te acuerdas, la primera vez que te entrevisté fue en 1980. En el momento en que llegué a tu oficina, te avisaban que habías recibido el premio como mejor noticiero de televisión en Nueva York, de todos los noticieros habidos y por haber. Sí, ahora acabas de recibir la noticia de que tu noticiero de 1 a 3 que pasa por Radio Red es también el de mayor audiencia. Siempre el primer lugar, Jacobo, siempre el primero. Cristina, tú sabes que en nuestra profesión, si uno la toma con una entrega total, tú no empiezas y te propones un premio, ni te propones ser el primero, ni el campeón del mundo. Yo cuando hace 11 años regresé a un trabajo diario en una estación que prácticamente no existía, yo no pensé en trabajar para tener un premio. Mi premio, ¿sabes, Cristina, como para ti, es esto: desempeñar un oficio del que uno está enamorado. Sí, es tu oficio, es tu pasión, es tu vida, y en esa vida hay la frase que mencionamos antes, primer lugar. No te lo has propuesto, pero has sido el primero en consignar la Revolución Cubana y el primero en entrevistar a Fidel Castro y al Che Guevara. El primero en, por ejemplo, los terremotos en Managua en 1972, el primero en hablar de los viajes espaciales, el primero en muchas circunstancias, Jacobo. Eso te pone en una posición muy especial frente al resto de los periodistas. Pues, como dijo un gran periodista de la lente, un fotógrafo magnífico que fue Robert Capa, el autor de esa fotografía del miliciano español, preciosa, que es muerto al principio de la Guerra Civil Española. Le preguntaron a Robert Capa qué se necesitaba para ser un buen periodista de fotografía o de cualquier cosa, un buen periodista, y dijo simplemente estar cerca. Eso es todo. Y ustedes saben que están muy cerca, claro que sí, están muy cerca de nosotros y por eso quiero escuchar su voz a través de nuestras líneas telefónicas. Estar cerca y dejarte tocar por los acontecimientos. Sí,
hay que, si tú eres reportero, tienes que ir a ver, tienes que ir a oír, tienes que oler y tienes que ser sensible para captar todo aquello que puede reflejar lo que está pasando y que puede interesar a la gente. Un periodista, bueno, tiene una pasión muy especial por su trabajo, entre otras cosas yo creo porque te obliga a improvisar. Las cosas van tan rápido que tienes que ir preparándote para seguir los acontecimientos. Y creo que esa capacidad de improvisación se agudiza en circunstancias inéditas, por ejemplo. ¿Qué sabías de la Revolución Cubana? ¿Cómo sabías que iba a entrar Fidel a La Habana? No sabías nada y sin embargo estabas viéndolo todo y preparando todo para contarlo y para convertirlo en las páginas de la historia con mayúscula. ¿Sabes qué, Cristina? Yo creo que si tú quieres improvisar, debes prepararte muy bien. Como los músicos de jazz. Exactamente. O los abstractos, los pintores abstractos, ¿no? Exactamente. Tú no puedes improvisar de la nada. Puedes improvisar si tienes un apoyo, si tienes un amor por la lectura, por ejemplo, una devoción por interpretar un cuadro, por visitar a una familia en una inundación. Es decir, ya cuando ocurre el hecho que vas a narrar, tú ya tienes una preparación casi sin darte cuenta, pero la tienes. ¿Por dónde empezar? Porque hay muchos elementos ahí para que tú comiences un reportaje, una crónica, pero ¿por dónde empezar y no equivocarte? Y atinarle al elemento más importante. Te pongo el ejemplo de tu entrevista con el Che Guevara. La famosa pregunta, bueno, señores, ¿ustedes cuándo se van a cortar el pelo y las barbas? Sí. Parecía que no era importante, pero ahí anclaste tu entrevista de una manera sensacional. Sí, yo llegué a La Habana en enero, ¿no? El 6 de enero. Batista cayó el 1 de enero de 59 y yo logré un lugar en un charter, en un avión privado en que iban puros partidarios de Castro que estaban refugiados en México y me dieron un lugar. Entonces pero sin llevar camarógrafo, ni ayudante, ni operador de radio, ni nada. Entonces yo llevé mis cámaras que se llamaban Bolex, de 16 milímetros. Que han de haber sido pesadísimas, ¿no? De película. No tanto eran cómodas porque ya estaban hechas para los noticieros de aquella época. Pero eran muy rudimentarias y además con un rollo que duraba solamente 2 minutos y medio. Y había que cambiarlo. Pero en fin. Y cuando llegué a La Habana, Fidel venía de la provincia de Oriente. Y el comandante de la provincia de La Habana era el Che Guevara en la fortaleza de la Cabaña. Entonces lo fui a ver. Y a la entrada había mucha gente. Por cierto, se acercó un señor que me dice, oiga, ¿usted es periodista? Me vio con la cámara. Digo, sí. Dice, le vendo un fusilamiento. Digo, ¿cómo? ¿Qué es eso? Dice, sí, porque están fusilando gente aquí adentro de la fortaleza y nosotros podemos filmarlo y se lo vendo. Y le dije, oiga, yo no compro fusilamientos de nada, así. Pero bueno, eso fue un incidente. Entonces entré a ver al Che Guevara, que estaba en un cubículo muy pequeño de la fortaleza de la Cabaña, en la bahía de La Habana, y estaba fumando un puro muy mal torcido. Sobre su escritorio había una calabaza de mate, su boina, sus pelos por todos lados. Y bueno, entre las preguntas que le hice, era una que desde su planteamiento me pareció tonta, pero me pareció que era como un desafío a ese señor, al que prácticamente no conocíamos en esa época. Se hablaba de él, pero nadie sabía. Y le dije que cuando se cortaban los pelos y las barbas, como tú dices. Y él tranquilamente le dio una chupada a su puro y dice, mire amigo, de modo que hemos estado 2 años peleando en la sierra, se han muerto todos nuestros
compañeros. Al desembarcar se murieron 80 de los 90 y tantos que éramos que salimos de México. Vamos a transformar este país desde sus raíces. Acabamos con una gran tiranía. Vamos a acabar con los cómplices que quedan aquí. Vamos a hacer lo que no se ha hecho en América en materia de cambio de un país para su futuro. Y a usted lo único que le importa es cuando me pelo yo las barbas. Pues me parece que fue una provocación muy acertada de tu parte. Además, eso lo suavizó. Sí. Me imagino, eso les permitió tener un trato más directo. Sí, pero además tiene una importancia más profunda, Cristina, porque en ese momento, después de haber hablado ya antes con muchos de los sobrevivientes de la Sierra Maestra, barbudos que estaban ya por toda La Habana, me di cuenta de que el que tenía una idea clara del futuro, de lo que iba a pasar en La Habana, fue el Che Guevara. ¿Entrevistaste a Camilo? A Camilo lo saludé varias veces, incluso el 26 de julio, en que volví con el general Lázaro Cárdenas, que fue de visita, ya triunfada la revolución, pero no le hice una entrevista formal. Entrevisté a varios de ellos, a Carlos Franqui, que luego dirigió el periódico Grama durante muchísimos años hasta que se arrepintió. Entrevisté a William Galvez, que vive, a Juan Almeida, un chaparrito de piel oscura que llegó al secretario de la guerra de Cuba durante muchos años, acaba de morir hace poco. ¿Trabajaste con absoluta libertad o hubo alguien que en algún momento te decía, esto no, compañero? Lo primero que hice fue ver a Carlos Franqui, que lo conocía yo porque era periodista, y me recomendó con un jefe militar que me dio un salvoconducto con el que yo podía moverme libremente por toda Cuba, con el sello del movimiento 26 de julio, la bandera rojinegra, una serie de firmas y mi filiación sacada de mi pasaporte, y con eso yo podía ir tranquilamente sin que nadie me detuviera. Y así pasó. No hubo censura ni autocensura. Trabajaste con absoluta libertad. Con absoluta libertad. Pues aquí con absoluta libertad están llegando las voces de nuestros amigos que te conocen, que te quieren, que te admiran. Me pusieron las llamadas al revés, qué malditos son. Olga Solís, felicidades a la señora Pacheco por el magnífico invitado de esta noche. Estamos de manteles largos. Me da mucho gusto saludar al señor Jacobo Salbrudowski, que se le ve muy bien. Estaba pensando en algo muy bonito. ¿Cómo han cambiado la presencia del periodista cuando tú empezaste a ejercer esta profesión maravillosa y ahora? Es distinta su posición, es distinta la actitud de los lectores. Hay un tuteo muy bonito y muy agradable. Es una especie de trama. Cristina, yo creo que el periodismo en su esencia no ha cambiado desde hace más de 4,000 años, cuando algún periodista precoz, en 730 y tantas palabras en la traducción al español, narró la creación del mundo, que fue un acontecimiento importante. Muy, levemente importante, sí. No estuvimos ahí, qué coraje. Lo que cambian son las herramientas. Finalmente, el periodismo es captar un acontecimiento que puede interesar a la gente o puede influir en la historia y narrarlo. Ese es el periodismo y eso ha sido siempre. Algunas veces eso se ha hecho en pergaminos, se ha hecho en piedras, luego se hizo en la imprenta de Gutenberg, luego se desarrolló como una industria popular con la rotativa, que permitió el tiraje de grandes cantidades de periódicos. Y al transformarse el periodismo impreso, se transformó también la forma de escribir, porque había que escribir con más rapidez. Luego aparece el cine, es otro tipo de periodismo, el de los documentales y los noticieros cinematográficos. Aparece la radio, que es otro tipo de periodismo. La herramienta condiciona la forma de hacer el periodismo, pero no el fondo. El fondo no se ha transformado. Pero la posición del periodista en la sociedad ¿es la misma siempre o ha cambiado? ¿O va cambiando?
Mira, yo creo que después de la Revolución Francesa, en que aparecieron los derechos del hombre y ciertas libertades que no existían, la función del periodista es la de denuncia. ¿Denunciar antes de informar? La información puede consistir en una denuncia. El solo hecho de informar es denunciar. ¿El periodista ayuda a la organización social? Por supuesto. Por supuesto que ayuda, porque contribuye a la crítica. Si es un periodista de investigación, contribuye a que políticos o influyentes, ricos y poderosos se cuiden de no cometer delitos o de que no se les descubran. Pero un periodista si ejerce su profesión con honestidad y con valentía, es un elemento indispensable de la sociedad moderna. Kapuscinski dice que no es un oficio para cínicos. ¿Qué opinas? ¿Que no es un oficio para cínicos? Uh-huh. Bueno, no sé, habría que... Ahí están llegando llamadas, no se hagan los misteriosos y ya pasen. Qué bueno que hay llamadas, el quite de oro. Muchísimas. Fernando Varela, mientras piensas la respuesta, corte. Sí. Deseo mandar un saludo muy respetuoso para el señor Jacobo y para la señora Cristina. Me gustaría que a lo largo del programa él pudiera hablar sobre el 68 y sobre la llegada del hombre a la luna. Pues ese sería para un programa completo. Y también de los terremotos de 1985. A Jacobo le debemos una de las memorias más estremecedoras, precisas y puntuales de 2 días que no podemos y no queremos olvidar. Imposible. Horacio Polanco, agradezco a la señora Pacheco por su invitado y lástima que el señor Sabludowski haya dejado el noticiero, ya que es un ícono de nuestro México. Oiga lo de 1 a 3 de la tarde. Yo le aseguro que es en la 69. Por culpa de él se me quema la comida todos los días, pero es que mientras él habla yo cocino y aprendo muchas cosas. Me entero de muchas cosas, me divierto y veo un México luminoso, porque siempre está lleno de alegría. Siempre estás pensando en el clima, en la luz que ilumina las calles y siempre vuelves de una u otra forma a tu infancia y eso me encanta. Sí. Es que, Cristina, a veces me preguntan si yo vuelvo con frecuencia a la Merced, a mi barrio. Les digo, yo no puedo volver porque nunca he salido. Vivo en otra parte, pero estoy en la Merced. Nunca he salido de ahí. Yo nací en la calle de Doctor Barragán, muy cerca de donde ahora es Televisa, en la colonia de los Doctores, pero aprendí a caminar en el barrio de la Merced, en la calle de Mesones, aprendí a leer y escribir ahí, aprendí a sumar, aprendí a hablar. Oye, Jacobo, ¿no te has de acordar de las monjitas, aquellas que le dijeron a tu papá, bautice al niño? Y tu papá dijo, no lo voy a bautizar, entonces auguraron que te ibas a malograr. Tenían razón. Esas monjitas tenían razón. Me encantaron, eso sí me encantaron. Lo que dirían si te vieran ahora, ¿vivirán? No, yo creo que no. Pero a mí lo que me encantó es lo que me dijiste cuando empezaste esa pregunta. No te habrás de acordar. ¿Cómo voy a acordar? Por eso te digo. Se acababa yo de nacer. Aprendiste a caminar en la Merced. Sí. Aprendiste a sortear las dificultades del barrio y las maravillas del barrio. Yo creo que la vida en barrio es algo muy especial que nos marca. Es una especie de otra dimensión de la infancia. ¿Y qué creen? Tengo que hacer un corte. Seguimos comentando nuestros 15 años con este invitado maravilloso y desde luego, no sé qué decirle, aquí está su esposa también, Sarita, una mujer a la que quiero y admiro y me siento muy orgullosa de que se encuentre con nosotros. Vamos a un corte. Llame, entre aquí, no tenga miedo, es muy importante, pero no hace nada. Dígale, Jacobo, como en la mañana que me dijo, ¿a quién va a entrevistar? A Sabludowski. Dice, Jacobo, así tranquilamente. Ahorita nos vemos, voy al corte.
decisiones políticas inciden en la economía y las decisiones económicas afectan la política. Un análisis profundo y accesible de dos mundos que no están separados. Esto es Dinero y Poder. Dinero y Poder. Hoy, por única ocasión, 23 horas. En el número 179 de la calle Sor Juana Inés de la Cruz se encuentra la Fundación Matías Romero. Data de 1901. Vine a conocerla y encontré muchas historias. ¿Quiere oírlas? De nuestro programa Aquí nos tocó vivir este sábado por Canal 11, naturalmente. Aquí nos tocó vivir. Sábado, 21 horas. Lo que le gusta es bailar, moviendo las caderas, siempre va con su caguama. Esta semana en Foro 11, Jenny and the Mexicats. Domingo, después de medianoche, Canal 11. Todos los ojos de los diferentes animales no evolucionaron a partir del mismo ojo ancestral. La piel evolucionó para satisfacer las necesidades de cada especie. Las personas medirán entre 2,10 y 2,40 metros. El origen no es el mismo. Evolución. Viernes, 17 horas. Judíos y musulmanes. Dos palabras que asociamos con enemistad. Pero la historia de estos dos pueblos no siempre fue así. Descúbrela en Judíos y Musulmanes. Estreno, martes 7 de julio, 20 horas. Aquí un café no es solamente un café, y cada paseo es mucho más que un paseo. La ciudad nunca se termina. Itinerario, con María Royce y Tamara de Anda. Viernes 19 horas. Aquí andamos cortos, no crea que no. Al joven que me hace favor de traerme las llamadas le digo, apúrese, apúrese, porque ustedes quieren escuchar, ¿sí? Que le estoy transmitiendo sus mensajes a nuestro invitado de esta noche. María Consuelo Morales, felicito a Canal 11 y a Jacobo. Roberto Manso, dos grandes de la televisión mexicana, muchas felicidades para la señora Pacheco y un abrazo muy grande. Yo sí estoy emocionada, fíjese. Son los primeros años, 15 años de este programa. Si puedo, otros 15, ¿por qué no, Jacobo? Claro, se van rápido. Se van rápido, ¿verdad? Sí. ¿Y vienes? Sí. ¿En la mañana o en la tarde? En la noche. Bueno, estábamos hablando de tu infancia maravillosa y yo debo decir, me emociona mucho pensar que en 1980, cuando entré a tu oficina, vi entre todos los retratos de gente importantísima, artistas, presidentes, políticos, todo lo que tú quieras, una foto donde estás tú con un joven en un patio y se ve al fondo un tendedero. Sí. Ese joven, esa foto debe ser de 1943. No, en 43 ya tenía yo 15 años. Yo creo que tendría 12 o 13. Ese hombre es tu destino. Sí. Luis Felipe Urea. Sí, Ureña. Ureña, perdón. Sí, este señor, su viuda vive. Hace poco cumplió 90 años y uno de sus hijos me invitó a su fiesta hace como un mes. Yo no estaba en México y no pude ir, pero vive y de vez en cuando nos hablamos por teléfono. Se llama Esther. Pues este señor vivía en un cuarto de servicio que algunos de los vecinos alquilaban porque no tenían servicio, pero tenían el cuarto. Y era soltero, trabajaba en el Nacional, en el periódico El Nacional. Era corrector, ¿no? Corrector de pruebas, sí. Y sábados y domingos me llevaba, entonces ahí empecé a entrar al inmueble de los periódicos, a oler la tinta y a corregir las colaboraciones de gente importante en aquella época que escribía en El Nacional. Perdón que te interrumpa, ¿tenías proyecto de ser periodista o no? No. Yo quería ser locutor de radio porque en esa época el radio te ocupaba todo.
El radio en mi casa, pues había un radio, claro. Entonces se lo turnaba a mi hermana, que tenía 8 años más que yo, que quería oír a Emilio Tuero. Por supuesto, cantando percal y cosas de esas. Nostalgias. Ay, maravilloso. Y era muy buen hombre, Luis Felipe Ureña Uribe, de Guadalajara, se vino a hospedar a México. Y mis papás le tenían confianza como para permitirme. También al portero de la vecindad le tenían mucha confianza, era el maestro Celis. Don Ernesto Celis era maestro albañil y portero. Ay, me parece magnífico. Sí. Y era muy aficionado a los toros y él me llevó a los toros. El maestro Celis. Sí, me aficioné a los toros por el maestro Celis. Empezaste a escribir cosas, según leí, inclusive sin firmarlas en el Nacional, pero luego pasas a un periódico semanario que se llama La Noche, del cual no sé absolutamente nada. Pues yo creo que fue un periódico que duró muy poco, porque yo tampoco lo he encontrado en la hemeroteca. No hay lo has anales encontrado? de eso. Pues si alguien tiene un número que nos diga, ¿no? Sí, La Noche. ¿Qué tipo de periódico era? ¿Qué tipo de periódico? Era un tabloide que intentaba competir con el Universal Gráfico, que era el único vespertino en aquella época, costaba 5 centavos. Ahora sale muy temprano el Universal Gráfico. En fin, que así fue como me metí, pero al mismo tiempo yo quería ser locutor, como esas voces que escuchaba y que te imaginabas. La voz de Pedro de Lille, de Manuel Bernal, de Ricardo López Méndez, del Bachiller Gálvez, de Santibáñez, todos eran de Leopoldo de Samaniego, todos eran como si fueran de tu casa. Pero eran de tu familia, porque los oías todo el tiempo. Sí, la radio llenaba todo. Pero llegaste a ser locutor de la XEQK, la estación esa que nos daba la hora y que era maravillosa. Pues maravillosa si no trabajabas ahí. Sí, sé que 1.25 la hora, ¿verdad? Sí, porque echaba uno ahí el bofe. Sí, estaba en la calle de Uruguay. ¿Cuántas palabras tenías que decir por minuto? Y si no las decías, ¿te descontaban? Sí. Como todavía no se inventaba la grabación de cinta ni nada, sí, la grabación era solo en los discos y eran muy caros, entonces no había grabaciones. Había un locutor que daba los anuncios, medias de calidad, no calidad a media, hasta Cuba 69, exacto. Oye, y aquel del Mirador, ¿te acuerdas? Ah, sí. Vaya usted el Mirador. Pero eso fue en otra estación. Pero ¿cómo era? Diles, Jacob, es que es maravilloso. Eso fue la estación la estación más española del mundo, que era de un señor Ferreira, y la estación estaba cerca de Xochimilco, en una granja que él tenía. Increíble. Y él anunciaba, era muy buena gente también. Y vendía los anuncios y todo, y los hacía en verso. Restaurante El Mirador, que tiene elevador, que sube hasta el comedor. Pero si le gusta la música, acuérdate de los baños. Eso es el mejor anuncio que yo he oído. Es precioso, es divino. Dices, ¿es usted aficionado a la buena música? Báñese en los baños Beethoven. Es muy ingenioso. Tú no lo hubieras podido hacer. No soy tan ingenioso. Oye, pero ¿sabes qué me pasó? Que este señor hacía intercambio con sus clientes. Y había 2 tiendas de jaletinas o gelatinas. Una en la calle de Jesús María y una sucursal en el mercado de San Juan. Se llamaba Gelatinas Rosa. Eran famosísimas. Sí. Sí, ¿cómo no? Pero un día, un sábado, le pagaron al señor Ferreira con una enorme cantidad de gelatinas. Entonces yo llegué a mi casa con mi mamá, como con 300 gelatinas. Mi mamá creyó que yo me había vuelto loco. Ahí terminó mi carrera. De comerciante. En la estación más española del mundo. Pues una maravilla, verdaderamente. ¿Quieres saber qué te dicen nuestros amigos? Guillermina Telles le doy las gracias al señor Sabrudowski porque a través de él somos testigos de la historia de una manera veraz. Saludos al señor Pacheco y a todo su equipazo. Es un equipazo sensacional. Sí. Yo siempre le estoy diciendo que los quiero mucho. Yo creo que los tengo hasta la coronilla. Lucía Toledo Guadarrama, felicidades al señor Pacheco por sus 15 años y una pregunta al invitado. ¿Él colecciona y guarda todos los libros que le llegan? Pues tiene una biblioteca sensacional, por lo pronto. Mira, tenemos una enorme cantidad de libros, la mayoría clasificados para poder consultarlos. Pero un día mi esposa y yo
decidimos que eran ya demasiados libros y que muchos ni los consultábamos. Y decidimos deshacernos de ellos, donarlos. No pudimos. Imposible. No, hombre, no lo vayas a hacer. No, este me recuerda a algo. Sí, y entonces, cuando yo me levanto en las noches, yo ya sé la vereda por la que puedo llegar a cualquier lado sin tropezar. Sin tropezarte con los libros. Porque entre los libros hay veredas. Por supuesto. Pero cuando salí de Televisa y puse un lugar para trabajar fuera de mi casa, me llevé de la casa, bueno, yo lo escogí uno por uno y lo empaqué en cajas de cartón y escogí unos 6,000 o 7,000 libros, que son los que tengo en mi oficina. De esos libros, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el que te acompañó de una manera particular en un momento que era especial en tu vida? El libro que más he frecuentado y que más huella me ha dejado es casi un lugar común, es El Quijote de Cervantes. Lo tengo siempre en mi buró, lo abro a veces en la hoja que cae. ¿Te da respuestas? Sí, o a veces busco algo que recuerdo haber leído y no me acuerdo en qué lugar del Quijote está. Es una novela magnífica. Pero de mis primeras lecturas, parece increíble, pero mi papá, que había sido agente de ventas de una librería en Polonia y Rusia, íbamos a la Lagunilla con mi hermano y mi hermana los domingos y comprábamos libros de medio uso, de segunda mano, y me hizo leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Pero antes habías leído ya Los Pardallán. Habías leído todo Salgari. Y Julio Verne. Y Julio Verne, por supuesto. Sí. Julio Verne, que yo creo que es una lectura fascinante y que ahora resulta muy interesante a pesar de que la realidad está superando toda la imaginación de Verne. Sí, la realidad ha superado ya a Julio Verne, sobre todo en su obra de La Tierra a la Luna, en que narra cómo por una apuesta en un club de Londres. Ah, no, eso fue La Vuelta al Mundo en 80 días. Ya estoy confundiendo novelas. Ya me hice bolas. Ya te hiciste bolas. Aquí es lo natural y nadie se espanta. Bueno. Margarita García, felicito a la señora Pacheco por estos 15 años de programa y también al señor Jacobo por su trayectoria. Julia Pacheco, felicito a la señora Cristina por los 15 años de su programa y por el invitado de esta noche. Esas visitas a la Lagunilla me hubiera encantado presenciarlas, pero también tus visitas al cine, donde viste una película que te impresionó mucho, El hombre del rostro pálido se llama. El misterio del rostro pálido. ¿Qué era eso? Pues era una película espantosa. No pude... ¿Cómo que era espantosa? Era de espantos. Ah, sí, claro. ¿Cómo su nombre lo indica? Sí, era una película mexicana que la vi en la matiné del Rialto. Y consistía en que era en un convento y de repente pasaba por una ventana un señor y era el rostro pálido. Sí, esa es toda la película. ¿Se te hace poco? ¿Y te sigue asustando? Sí, por supuesto. ¿De niño escribías cuentos? No, ni cuando sacaba malas calificaciones. ¿Fuiste buen estudiante? Regular, pero en general sí, no reprobé ni un año. También tuve la ventaja de que entré muy chiquito a primero de primaria, a los 5 años y medio. Y no reprobé nunca. ¿Cómo se llamaba tu primera escuelita? ¿Tu primera escuelita? Primero fue un kinder que estaba en la esquina de 5 de febrero y República del Salvador. Sigue estando ahí. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llamaba el kinder, pero es una farmacia ahora, en la esquina. Y era en me acuerdo que la primera vez que mi mamá me dejó, hice una rabieta, me agarré de los barrotes de la escala, en fin. Lo que pasa con todos los niños. Y luego lo disfruté mucho. Luego la primaria es la primaria República del Perú,
M2424. Había que ponerlo. Sí, claro. Y la escuela sigue ahí, se llama de otra manera. Está en la calle de San Jerónimo, 112 bis. Y la secundaria estaba en la misma manzana, pero del lado de Regina. Sigue estando ahí, la secundaria 1. ¿Por qué optaste por la carrera de leyes? Porque yo ya escribía en algunas revistas o periódicos y quería ser periodista. Y no había carrera de periodismo. No había carrera de periodismo en México. Entonces, consideré que el bachillerato de humanidades, que era el previo a la entrada a la Facultad de Derecho o a la Escuela de Filosofía y Letras, era la que podía dar una mayor preparación a un periodista, pero además eran materias que me gustaban. Historia de México, historia general, literatura castellana, literatura universal. Luego te daban latín, etimologías griegas y latinas. Fantástico. Francés, ética, unos maestros formidables, introducción a la filosofía. Era una serie de materias, eran 2 años de preparatoria. ¿Cuáles eran los lugares en donde entre una clase y otra, o faltando a una y otra clase, se iban tú y tus amigos? Pues principalmente a los cafés de chinos. Íbamos a un café de chinos que resultó ser de un coreano. Pero daba igual. De todas maneras no pagaban. Pero ahí en San Ildefonso, donde estaba la preparatoria, enfrente estaba la escuela de jurisprudencia, que luego fue Facultad de Derecho. Cuando yo ya pasé a la Facultad de Derecho, entró a la preparatoria una muchachita que pasaba cada rato cuando yo estaba ahí. Ya ni me digas. Ese cuento ya me lo sé. Iba y venía y yo decía, pues esta muchacha, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué se le perdió aquí? ¿Hasta qué? Hasta que nos hicimos novios 1 año y ahora acabamos de cumplir 58 años de casados. Oye, yo acabo de ver esta película maravillosa donde prestas tu voz. Ah, sí. Eres el locutor, es maravillosa. ¿Te gustó la película? Yo ni la vi porque a mí me dijeron Ay, una vez. no, es una historia de amor fantástica entre dos personas que se siguen amando más allá de todo. Es una película preciosa. Los niños deberían verla. Oye, ¿por qué? Ay, por cierto, tú fuiste actor con Cantinflas, ahorita me acuerdo. Sí. Portero en condominio. Portero en condominio, sí. Sí. ¿Por qué entraste al cine? ¿Para qué? Bueno, yo fui muy amigo de Cantinflas. Y entonces él un día me dice, porque a veces nos hablábamos de tú, a veces de usted. Oiga, necesito que trabaje usted en una película mía. Le digo, mira Mario, tú estás en tal decadencia que me necesitas a mí para que la gente te vaya a ver. Pues claro. A lo mejor era cierto. Claro, no, era un ídolo, era una... Sí, no, adorado. Lo que pasa es que me convenció porque dice, mira, lo que tú vas a hacer es lo que haces todas las noches en tu noticiero 24 horas. Me vas a entrevistar porque yo soy conserje de un condominio donde fue secuestrado un señor sumamente importante. Y yo soy sospechoso, dice él. Entonces tú me entrevistas a mí porque tú eres periodista y tienes en tu mismo programa 24 horas me entrevistas, así es que vas a hacer en el cine lo que haces ahí. ¿Pero te dieron un guión o te dijeron que...? Sí, me dieron mis líneas, así se llama. Las líneas. Mis líneas. Entonces me las aprendí de memoria y no se filmó en Televicentro, sino se filmó en los estudios Churubusco, donde hicieron un set exactamente igual al mío, porque era más técnicamente mejor. Y entonces yo empezaba a decirle mis líneas a Cantinflas, y él, que tenía que contestarme, algo que yo ya sabía que tenía que contestarme, me contestaba distinto y se hacía chistoso y me hacía reír. Corte, decía el director, que se llamaba Miguel M. Delgado. Total, toma 2, y otra vez lo mismo. Toma 9. Total. Entonces viene el director y dice, oiga, usted no se tiene que reír. Y le digo, pues dígale a este señor que no me haga reír.
Dice, oye, Mario, ya estate quieto, ya llevamos aquí 2 horas. No hagas reír aquí a Jacobo. Y ya, hicimosla. Dice, oiga, pero además me dijo el director, pues usted es muy suavecito con este señor es sospechoso. Usted cree que es un criminal. Háblele feo. Entonces sí, ya me posesioné, ahí sí ya actué. ¿Ya entraste directamente? Hasta me daban ganas de hablarle feo. Porque Fíjate que una persona que fue muy amiga también de Cantinflas, una persona a la que queremos mucho, que es José Pajés Hiergo, con quien empezaste a trabajar en 1959, creo. Sí, por ahí. La revista Siempre. Sí, es una historia formidable. ¿Cómo diste con él, Mira, el restaurante Focolar en la zona rosa era una especie de club espontáneo de periodistas. Cuando no teníamos un par de... Antes de irnos a comer a la casa, pasábamos a tomar una copa y nos juntábamos periodistas y actores como Antonio Badú, Mauricio Garcés. Badú, maravilloso, sí. ¿no? Cantante maravilloso. Sí, a mí me encanta. gran amigo nuestro. Y entonces un día llega Álvaro González Mariscal. Me dice, oye, allá está en el patio de este restaurante Focolare, José Pajés Hiergo te invita a tomar una copa. Dice, ¿a mí? Le dije, ¿a mí? Pajés Hiergo era en ese momento el periodista más popular de México, por un pleito, por publicar una fotografía que los dueños del periódico le habían dicho que no publicara. Él la publicó y lo corrieron, pero con él se fue toda la inteligencia de México de aquella época, todos los mejores escritores, los mejores periodistas, se fueron con él. Y él, que había hecho la revista Hoy y la revista Mañana, hizo la revista Siempre. Y ya llevaba Siempre un par de años cuando ocurrió esa anécdota en el Focolare, en que me manda a llamar el periodista más popular de México en ese momento. Y me sentó junto a él en medio de los 6 o 7 amigos suyos que estaban ahí. Y concentró su atención en mí y dice, oiga, yo le leo a usted en El Redondel, su columna. Dice, ¿qué? Me dice, ¿qué planes tiene? Le digo, maestro, pues mañana me voy a Estambul. Dice, ¿cómo? ¿A Estambul? Digo, sí, maestro. ¿Cómo? Es que fíjese que Air France inaugura uno de esos aviones sin hélice que ahora se acaban de inventar. Y inaugura un avión de poca distancia, corta distancia, que va a ir París, Roma, Atenas, Estambul, y me llevan aquí desde México a París y me meten en ese avión para inaugurar la ruta. Es una invitación de Air France y voy a Estambul, maestro. Sí, Estambul, sí. Parece que lo veo. ¿Ha oído hablar usted de Pierre Loti? Digo, sí. ¿Ha leído usted a Pierre Loti? Digo, sí, maestro. ¿Qué ha leído de Pierre Loti? Le digo, pues, Visiones de Oriente, Las Desencantadas. Entonces ya me interrumpió. Dice, ya. Escríbame. Siga la huella de Pierre Loti en Estambul y escríbame para el Siempre. Híjole. Fíjate, Cristina, de escribir en El Redondel. Maravilloso. Si María Victoria había cambiado el color de su coche. A la revista Siempre, junto a Vicente Lombardo Toledano, junto a Nemesio García Naranjo, junto a Indalecio Prieto, junto a Pepe Alvarado, junto a Paco Martínez de la Vega, junto a Octavio Paz. De repente, es como pasar del sótano al techo del Empire State. En Claridades también hablabas del coche de María Victoria, ¿o no? Sí, también. No, allí en el de Tongolele. Para variarle. Sí, era yo. Hay que diversificar. Era yo muy variado. ¿Y qué pasó con tu primera colaboración? Entonces llegué y le mandé una cosa. Porque no era una tarea difícil la que me había encomendado, y él lo sabía. Cualquiera que sepa quién fue Pierre Loti, fue un marinero que escribía, pero era de oficio marino. Y escribía en un café
y luego escribía en otro café. Entonces él relata en qué cafés escribía, dónde escribía. Entonces había que seguir la ruta de sus cafés y de los lugares donde dormía y donde atracaba. Pero qué tarea más divina te encomendó este hombre. Fantástica. Entonces me dediqué a eso y le escribí un artículo y estaba yo feliz porque, como tú sabes, lo conociste muy bien, Pagés era uno de los más grandes periodistas que yo he conocido. Tenía una manera muy personal de calificar el valor de sus colaboradores según la página y el espacio que le dedicaba. Entonces a mí me dedicó toda una página en la 5, impar, que es muy bueno porque se lee más la impar que la par. Y cuando lo vi, por poco se me caen los calcetines. ¿Traías? Sí, me los fajé muy bien. No sabes qué emoción. Qué emoción. No, pues es que es maravilloso. Tenía yo. Y ya estaba yo feliz y que suena el teléfono. No puedo decir lo que me dijo Pagés, no, por respeto al auditorio. Pero quien haya conocido a Pagés sabe cómo habla. Sí. Si oiga, ¿qué cree usted que yo soy su...? No sé. Ajá. Maestro, pues, ¿por qué? ¿Qué le hice? Si estoy esperando su colaboración. Digo, oiga, maestro, pues, ya la publicó, la estoy viendo. Dice, no, la otra. Usted escribe aquí todas las semanas. ¿Qué día entregabas? Los jueves. ¿Entregabas los jueves? Una semana antes. Una semana antes. ¿Y él te esperaba en la terraza de arriba o bajaba corriendo las escaleras? No. ¿Qué me espera? Siempre estaba asomado a la calle porque él decía que para saber de política había que asomarse a la calle e ir al mercado. Ah, bueno, pues. No, nos hicimos tan amigos, fraternales amigos, hasta el día de su muerte. Durante muchos años, todavía hasta la fecha hay días que digo, ¿cómo me hace falta Pagés? Sí. ¿Cuál fue la mayor aportación de Pagés al periodismo mexicano? Algo poco conocido. Mira, Pagés Hiergo fue invitado por la embajada nazi en México en 1938-39, poco antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, a ir a Alemania. Y fue a Alemania y estuvo junto a Hitler y se dijeron algunas palabras con el intérprete. Y con el talento de Pagés escribió un artículo como si le hubiera hecho una enorme entrevista, pero lo describía. Y describía la emoción de los tripulantes de los tanques nazis que al pasar frente a la tribuna donde estaba Hitler se desmayaban de la emoción. Todo eso lo escribió Pagés, muy elogioso. Pero luego, 20 años después de eso, la Organización de Derechos Humanos René Cassin le da la medalla anual que da, que es una medalla mundial muy codiciada, a quien ha hecho algo por los derechos humanos. Al recibir la medalla, Pagés pronuncia uno de los discursos más conmovedores que yo he visto. Eso es lo que más les recuerdo a Pagés. Dice, estuve en medio del infierno, a la orilla de el resultado de la maldad humana y no me di cuenta. Dice, no me pueden dar un premio de periodista, no se lo pueden dar a alguien que habiendo estado allá no se dio cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Es mi culpa no haberlo visto. Ese valor que tuvo de reconocer públicamente su error cuando le daban un premio precisamente por lo contrario, es lo que ubica a Pagés entre las personas que más merecen mi respeto. Porque no tenía cadáveres en el closet. Respeto, cariño, admiración. Era un hombre que decía que para ser periodista hay que tener imaginación, mucho valor y tener las palabras aquí. Y creo que esa es la herramienta más maravillosa con que podemos contar. No es justo que se me acabe el tiempo solo porque estoy cumpliendo 15 años en el programa. No es justo que se acabe ahora que tengo un invitado así. Me urge saber, ¿y el tango por qué? ¿Y Malena cuándo? Malena. Y por una cabeza.
Por una cabeza, bueno. Oye, son muchas. No, eso es para engancharte para que vengas la próxima vez. Oye, y cantas maravillosamente bien. ¿Verdad? Te quiero proponer que hagamos el dueto Miseria. ¿Qué pusiste un micrófono en mi regadera? No, te oí en la radio cantar Cenizas muy bien y como dicen ahora, mucho mejor. Solo cenizas hallarás. De todo lo que fue mi amor. ¿Pero cómo empieza? Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Vuelo Rivas, ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Oye, lo grabamos, ¿no? Te digo, el dueto Miseria debuta esta noche. No, Miseria, no. El nombre no me gusta. Bueno, ya tenemos tiempo para pensarlo, ¿qué te parece? Sí. Ya me dijeron que me tengo que ir, vi una mano espantosa que me dice adiós, yo digo adiós. Jacobo, fue un placer. ¿Se acabó el programa o son comerciales? No, aquí no hay comerciales, no me ha caído ni uno. ¿Me prometes que cuando cumplas 30 me invitas? Pero por supuesto, Jacobo, ya quedamos en la nochecita. Pero si antes ocurre algo importante. Si te falla algún invitado y de última hora me quieres, yo te llamo. A tus órdenes. Encantada. Muchas gracias. Pero solamente cantamos. Qué buena idea también, ¿eh? Magnífica, ¿no? Sí, mira. Para bajar el auditorio. Claro. Buenas noches, ya sé que gracias. Me tengo que ir. Muchas gracias. Nos vemos en el... Alerta Amber DF.